Últimamente la vida de Connor no ha sido nada fácil. Verán, nuestro amigo sufre de bullying en la escuela, aunque la verdad ese es el menor de sus problemas, ya que su madre poco a poco muere de cáncer. Connor ha tratado de ser fuerte al respecto, sin embargo todo se complica cuando un gigantesco monstruo comienza a visitarlo, aunque tal vez no sea para asustarlo, sino para ayudarlo. Hola a todos, yo soy Bower, y como esta película la rompió Alex en el video desde mi cielo y Sucker Punch, hoy te cuento, un monstruo viene a verme. Connor tenía esa pesadilla de nuevo, la iglesia derrumbándose y su mamá resbalando entre sus manos. Fue entonces que despertó a las 12:07. Así comienza nuestra historia. Connor era un chico bastante responsable, hacía su desayuno, lavaba la ropa, eran cosas que debía hacer. Su madre estaba muy enferma y no la quería preocupar, por lo mismo no le decía que todos los días lo molestaban en la escuela. Cierto día al llegar a casa, Lizzie, su madre, le mostró un viejo proyector. En este vieron la película de King Kong, con la cual Connor se sintió identificado. Las personas lo atacaban aun cuando no les había hecho nada. Dibujar era algo que le fascinaba a Connor, así que poco más tarde comenzó a hacerlo, recreando de manera genial el cementerio, la iglesia y el gran árbol que estaban frente a su ventana, aunque de pronto un gran viento comenzó a soplar. Al ver qué ocurría, el chico notó que el gran árbol cobraba vida. El chico estaba perplejo al ver el árbol moverse, y entonces el monstruo lo miró, estaba ahí para atraparlo. Connor no corrió, razón por la que el monstruo preguntó por qué no huía con su madre. Connor respondió que la dejara en paz, no le temía. El monstruo tomó al pequeño y le dijo que lo visitaría de nuevo, le contaría 3 historias, pero al término de la tercera, Connor debía contarle una cuarta. Esa historia debía ser la verdad de su pesadilla. Connor le dijo que no lo haría, lo que molestó al monstruo, pero entonces despertó. Al parecer, había sido solo una pesadilla. Nuestro amigo terminó durmiendo con su mamá. El día siguiente intentó visitar el gran árbol, solo que no tuvo el valor de acercarse. Al regresar a casa notó que su abuela estaba ahí, comentando que era mejor que viviera con ella en lugar de con su padre y su nueva esposa. El niño comenzó a preparar el té, razón por la que la abuela se acercó. Tal vez lo mejor era que viviera con ella. Lizzie estaba muy enferma, quizá pronto ella se mejorará, interrumpió Connor. Aunque en eso Lizzie comenzó a sufrir un ataque. La abuela de inmediato la ayudó, pero eso era la prueba de que la abuela tenía razón. Al caer la noche la pesadilla de nuestro amigo regresó. Al despertar notó que eran las 12:07. Fue entonces que el viento comenzó a soplar. El monstruo nuevamente estaba ahí. Era hora de la primera historia. El chico le dijo que no lo escucharía, era solo un sueño. El monstruo respondió que conocía todo de él. Las historias lo ayudarían a derrotar a sus enemigos. Así fue como comenzó con la primera historia. Hace mucho tiempo existía un reino gobernado por un rey sabio. Este había traído paz, pero la paz había venido con un precio. Había perdido a sus 3 hijos en batalla. La reina no pudo soportar las pérdidas, así que el rey se quedó solo con su único nieto. Al crecer, el príncipe se ganó el corazón del pueblo, mientras que el rey se casó con una nueva esposa. Al poco tiempo el rey cayó enfermo, y el rumor de que la nueva esposa era una bruja comenzó a extenderse. Se decía que usaba veneno para quedarse con el trono. Tras unas semanas el rey murió. El príncipe aún era joven para tomar el trono, así que la reina lo haría por otro año. Al poco tiempo el príncipe encontró a alguien, una campesina de buen corazón, pero la reina quería seguir en el trono, y qué mejor manera de seguir que casándose con el príncipe. La idea no le gustó al muchacho, así que huyó junto a su chica. Ambos finalmente pararon a descansar bajo un tejo. Ese era el monstruo. No obstante, la mañana siguiente la chica no se movía. Alguien la había acabado durante la noche. El príncipe le dijo a los aldeanos que había sido a la reina, así que enfurecidos atacaron a la mujer. Ese día el monstruo caminó por primera vez. Tomó a la reina y se la llevó lejos para que comenzara una nueva vida. Connor no estaba feliz con el desenlace. La reina merecía un castigo por acabar con la chica. El monstruo respondió que la reina no era culpable, era solo lo que había dicho el príncipe. En realidad, él era el asesino, lo había hecho para conseguir el trono. Así era la vida, cosas que parecen reales son un engaño. Campesinas mueren sin razón, y a veces las brujas merecen ser salvadas. El niño preguntó si entonces la reina no era bruja. La respuesta era que sí era bruja, pero no una asesina. El rey había muerto de viejo. En cuanto al príncipe, a pesar de ser un asesino, había traído felicidad a su reino. No había buenos o malos, la mayoría de las personas están en medio. ¿Y eso de qué servirá para salvarme de la abuela?, preguntó Connor. No es de ella de quien tienes que salvarte. Al día siguiente Harry, el chico que lo molestaba, lo miró como de costumbre. Afortunadamente no pasó nada. En cambio, al llegar a casa, la abuela le dijo que su padre lo visitaría a Estados Unidos. Por ahora debía subir con su madre. El chico lo hizo, donde Lizzie le contó que su tratamiento no estaba funcionando. Regresaría al hospital por un tiempo para que lo ajustaran. Era todo. Connor le dijo que si pasaba algo más se lo podía decir, pero ella le dijo que no pasaba nada. Eso entristeció a Connor, así que el día siguiente descargó su frustración.
Al llegar a la escuela, Harry notó que Connor lo miraba, así que de inmediato fueron tras él, golpeándolo. Al salir de la escuela, el niño fue a casa de la abuela. Aquí la mujer le dijo que iría a trabajar, estaría solo hasta que su padre llegara, por favor no debía tocar nada. Connor comenzó a explorar la casa, la abuela tenía varias cosas delicadas, el chico también dibujó, sin embargo al querer entrar al antiguo cuarto de su madre notó que tenía llave. En ese momento llegó su padre, el sujeto llevó a Connor al parque de diversiones, eran momentos felices para nuestro amigo, hacía mucho tiempo que no se distraía. Durante la comida lo invitó a su casa en Los Ángeles, así conocería a su media hermana. El chico se emocionó, pero al oír que era solo de visita entristeció, no quería vivir con la abuela. El hombre mencionó que ahí tenía su vida, su escuela, sus amigos, no quería apartarlo de eso. Connor odiaba todas esas cosas, así que no respondió. En cambio sentía que su padre no lo quería cerca, por eso al llegar a casa azotó la puerta del auto. Una vez dentro comenzó a sacar su frustración, pero al ver el reloj adelantó la hora hasta las 12:07. El monstruo estaba ahí, era hora de la segunda historia, la historia de un hombre que pensaba solo en sí, un hombre que no era generoso, así que fue castigado. El monstruo cubrió toda la casa con sus ramas, y entonces la historia comenzó. Hace 150 años las fábricas invadieron el mundo. A las afueras de la ciudad vivía un hombre terco que se negaba a cambiar. Él usaba hierbas, cortezas y bayas para hacer medicinas. Los aldeanos lo llamaban el apotecario. En el pueblo también había un pastor, un hombre razonable y amable que solo quería lo mejor para la iglesia, así que predicó en contra de las costumbres del apotecario. El apotecario quería ayudar, pero a causa del pastor su negocio se desplomó. El apotecario sabía que el tejo era el mejor árbol medicinal, por eso estaba por talar uno, sin embargo al estar en terreno de la iglesia el pastor no lo dejó. El pastor también tenía 2 hijas, la luz de su vida, sin embargo pronto enfermaron. Ningún doctor ni oración ayudaron, así que no tuvo de otra más que acudir al apotecario. Se lo rogaba, debía salvarlas. El apotecario le preguntó por qué lo haría, había acabado con su negocio y no lo había dejado talar el árbol. El pastor respondió que le daría el árbol, incluso renunciaría a todo lo que creía si era para salvarlas. Entonces no hay nada que pueda hacer para ayudarte. Al día siguiente las niñas murieron, así que el monstruo se levantó para derrumbar la casa del pastor. El niño preguntó por qué si el apotecario era el malo. No respondió, era alguien amargado pero seguía siendo un curador. En cambio el pastor era un hombre de fe sin fe. La creencia es solo la mitad de la cura, la creencia en la curación, creencias en el futuro. Ahora debía ayudarlo a destruir la casa. Connor comenzó a hacerlo, se sentía bien, aunque la realidad era que había destruido la casa de la abuela. Al verlo la mujer sintió gran decepción. Connor pensó que lo regañaría, pero no fue así. Al día siguiente Connor notó que su padre estaba ahí, la abuela le había llamado, ahora debían limpiar. El niño preguntó si no lo castigaría. No, ¿cuál sería el caso de eso? Al acomodar el niño preguntó por qué se había ido. El padre explicó que cuando se casó con Lizzie eran jóvenes, estaban enamorados, pero el amor no es suficiente en la vida. La mayoría de las personas tienen vidas desordenadas y eso está bien. Aquí encontró un dibujo de Connor, le agradaba que fuera artista como su madre. Poco más tarde asistieron al hospital, donde nuestro amigo notó que su madre se veía muy mal. La mujer explicó que el nuevo tratamiento era porque nada de lo anterior había funcionado. Connor preguntó si era demasiado tarde. No respondió Lizzie, es en serio, creo en lo que te digo. Creer es la mitad de la cura, creer en la curación, en el futuro, respondió Connor. Lizzie entonces le contó que el nuevo medicamento estaba hecho de árboles como el de su ventana. Todo ese tiempo la cura había estado frente a ellos, solo había que talarlos, aunque ese no, ese era su amigo. Al caer la noche Connor esperaba al monstruo, así que al llegar la hora corrió al patio. Él podía hacer que su madre mejorara. El árbol respondió que aún no sabía por qué lo había llamado. Yo no te llamé, respondió, y si fuera así debe ser por mi mamá. El monstruo dijo que aún no era tiempo de la tercera historia, pero cuando sucediera él debía contarle su secreto. Las imágenes de la pesadilla llegaron a Connor y entonces el monstruo comenzó a marcharse. El chico desesperado le dijo que era un árbol de curación, debía curar. Así lo haré, respondió, y sin más desapareció. Al día siguiente el padre del chico le dijo algo muy triste. Le habían dicho que Lizzie se curaría, pero probablemente no sería así. Era el último intento, debía ser valiente. Connor dijo que se recuperaría, por algo el monstruo lo visitaba. Su padre no entendió, en cambio lo llevó a casa, donde Connor solo le dio un gran abrazo. Al caer la noche nuestro amigo notó que la abuela veía las viejas cintas de cuando era pequeño. La mujer lloraba, así que no se acercó. En cambio al ver que pintaban los videos decidió hacerlo. Esto fue así por varios días. Había dibujado al monstruo, aunque eso no era lo importante. Se notaba que su madre estaba empeorando. Connor solo podía pensar en eso en la escuela. Aquí lo vio Harry, así que al llegar el almuerzo se acercó tirándole el jugo. Por fin entendía, lo único que quería era alguien que le diera una paliza, pero él ya no sería ese alguien, ahora sería invisible para él. Esperaba que su madre se mejorara.
Esto molestó a Connor, aparte eran las 12:07, así que apareció el monstruo. La tercera historia era de un hombre invisible que se cansó de que no lo vieran. No era porque fuera invisible, sino porque las personas estaban acostumbradas a no verlo. Un día se hartó y se preguntó, si nadie te ve, ¿en realidad estás ahí? Entonces el hombre llamó a un monstruo. Connor comenzó a correr enojado, terminando en la dirección. Había mandado a Harry al hospital. Él no era invisible, no era invisible. La directora le dijo que se merecía suspensión, pero no lo haría. ¿Cuál sería el punto? Poco más tarde todos miraban a Connor, pero entonces lo llamaron, debía ir al hospital. Connor sabía que era la charla y el adiós, así que su madre se lo dijo. El nuevo tratamiento no estaba funcionando, lo sentía mucho. Estaba bien que estuviera enojado, sin embargo quería decirle algo. Un día miraría hacia atrás y se culparía por haber estado tan enojado que ni siquiera le pudo decir algo, pero debía saber que estaba bien, que ella entendía, porque sabía todo lo que quería decirle, aún sin decirlo en voz alta, y si creía que era necesario romper cosas debía hacerlo bien fuerte. Ella estaría siempre con él. Connor no pudo soportar y comenzó a correr. Corrió y corrió hasta el árbol. Por favor, debía salvar a su mamá. Si le había llamado era para sanarla. El árbol le dijo que no era para sanar a su mamá, sino a él. Connor comenzó a llorar, así que el monstruo le dijo que era hora de la cuarta historia. Su mamá estaba ahí. En ese momento todo comenzó a derrumbarse. Connor desesperado corrió atrapando a Izzy. Debía sostenerse. Todo se movía, así que la carga se volvió más pesada. El monstruo le dijo que esa era la verdad. Connor sufría al sostenerla y entonces la soltó. Connor dijo que debía ir por ella, no la había podido sostener, pero el monstruo mencionó que no era la verdad. Debía decirla o nunca saldría de ahí, debía decirle la verdad. Quería la verdad. El monstruo presionó tanto que el niño se la dijo. Ya quería que todo terminara. No es que no pudiera sostener a su madre en el sueño, sino que la había dejado caer porque no soportaba el dolor de saber que eventualmente moriría. El monstruo tomó a Connor, así que el chico continuó. Él ya sabía que no iba a lograrlo. Ella siempre decía que mejoraría porque era lo que necesitaba oír, pero rápidamente notó que no pasaría. Por eso quería que terminara. No soportaba lo solitario que todo lo hacía sentir. Esa es tu verdad, Connor. Solo deseabas el fin de tu propio dolor. Es lo más humano que existe. Lo deseabas y a la vez no. Es como el príncipe que es asesino, el apotecario con mal temperamento que piensa con claridad, o el hombre invisible que se vuelve más solitario al ser visible. Ahora solo debes decirle la verdad a tu mamá. Estaré contigo. La abuela encontró a Connor junto al árbol, así que de inmediato condujo al hospital. Al llegar, Connor le dijo que lo sentía por su sala y por todo. La mujer le dijo que lo perdonaba. Sabía que no se llevaban bien, pero debían aprender. Entonces entraron con Lizzie, quien se veía muy débil. Nuestro amigo tomó su mano y pronto el árbol apareció. Ese era el fin del cuento. Sabía que tenía miedo. Era más que difícil, pero saldría adelante. Connor entonces pronunció unas palabras desde lo más profundo de su corazón. No quiero que te vayas. No quiero que te vayas, mamá. Lizzie miró a los ojos al monstruo y sin más falleció. Así terminaba la historia a las 12:07. Un chico abrazaba fuerte a su madre y al hacerlo finalmente la dejaba ir. Con los días la abuela le dio el antiguo cuarto de Lizzie a Connor. Aquel chico miró los dibujos de su mamá, los reyes, el príncipe, el apotecario, el pastor, Lizzie la chica invisible. Y finalmente el monstruo que había llamado. Así nuestro amigo supo que su madre siempre estaría con él, llegando así al final de la película. Si quieres ver otro resumen triste relacionado con monstruos, te recomiendo mi resumen de Puente a Terabitia. También te recomiendo otros relacionados con el cáncer, el de Life in a Year, donde a causa de su enfermedad, unos chicos viven toda una vida en un solo año, y el de Bajo la misma estrella, y claro, una lista completa solo de películas para llorar. Todos los links en la descripción. Gracias por ver este video y gracias a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando ese tipo de contenido. Si te gustó dale like y activa la campana. No olvides comentar qué película te gustaría que te contara. Si la rompe likes como esta tendrá su video. Eso es todo. Bower fuera. Nos vemos en la próxima.